Pero que lo sepáis, en plan, que no va, que yo en Karma no voy a entrar. Os lo digo ya de ya. Ni se ha hablado nunca, ni absolutamente nada de nada. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos un día más a este hermoso canal. Soy Nidixon. El día de hoy vamos a hablar sobre algo bastante curioso que ya mencioné en anteriores videos. Sobre el posible ingreso de Stax en Kálvala. Esto fue lo último que se supo de Stax. Básicamente esto es lo que dijo en su directo. Que Lolo sí que está en Karma. Tenéis que, todos los que lo veis de otra forma y tal, bro, madurar un poco, os lo digo en serio, en plan, no todo tiene el por qué ser, ay, bro, en plan, que al final somos personas mayores, ¿me entiendes? Somos adultos, en plan que yo no tenga relación con una persona no significa que tenga que estar a malas con esa persona, o sea, no sé, a ver si crecemos un poco, ¿sabes? Una cosa es no tener relación porque cada uno va a su marcha y otra cosa es tener que estar a malas, pues no. Pero que lo sepáis, en plan, que no va, que yo en Karma no voy a entrar. Os lo digo ya de ya. Ni se ha hablado nunca, ni absolutamente nada de nada. A ver el LOL. F, ¿pero por qué F? Nunca lo entenderé el por qué es F. No entiendo, bro. Bueno, porque lo queréis vosotros y tal, pero sí, no sé. Tampoco lo veo ninguna locura. Hasta ahí no nacía la duda de que quizás iba a crear una nueva serie, porque obviamente no iba a ingresar a Kálvala. Pero esto duró muy poco, ya que The Gref anunció un nuevo integrante, lo cual hizo sospechar a la gente de que el integrante iba a ser Stax. De esto hablé en un video anterior. Y en el último directo donde anunció, que fue hoy día mismo, básicamente sábado 6, anunció y confirmó a Stax como nuevo integrante del Team Kálvala. Vale, ¿Vale? Me gusta. Vale, y en cuanto salga eso, termina directo y nos vamos todos, ¿vale? Vale. Venga, va, let's go. Chicos, tantísimo tiempo esperando este momento. Hoy se hace historia. No diría solo de YouTube, Twitch ni de otras plataformas. Hoy creo que oficialmente se hace historia de internet. 240.000 personas en directo. Con todos vosotros anunciamos el nuevo miembro de Kálvala. Dadme un segundo. Tengo que hacer una pequeña llamada. ¿Tú vas a dejar el puto móvil o qué? ¿Quién cojones se está llamando ahora, tío? ¿Qué pasa, bro? ¡Hombre, Dai! ¿Qué pasa? Justo estaba pensando en hacer algo de Minecraft. ¿Tú cómo estás? A ver, tenemos una serie por ahí. Oh. Tenemos una serie con mis amigos. Ah, vale. Hay que sacar algo en tu serie. Hay que cortarse el pelo. ¿Puedes quitar la gorra para ver cómo lo llevas? Hostia, Frank, la de pelo que hay en cámara. Tengo que ir a la peluquería, bro. Entonces la serie esa la haces con tus amigos. Mis amigos, Pero yo no soy tu amigo. yo le cojo precio a la gente muy rápido. Y hostia, no hace falta tampoco decir que tú y yo o sea, nos hemos llevado siempre de puta madre. ¿Cómo se llama tu serie? Se llama Kálvala. 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 ¿De calvo? ¿No buscáis gente en tu serie? No sé si te estoy entendiendo, pero si tú estás dispuesto a quitarte la gorra y quitarte también lo que llevas ahí arriba y jugar al Minecraft, se pueden hacer cositas, pero solo hay una condición. Tengo que ser yo el que pase la maquinilla. Estaría dispuesto porque tengo que cortarme el pelo. Y el peluquero me salen desconectado. Pero es un corte extremo. No tengo ningún problema. Entonces, ¿hay acuerdo o no? Lo que vamos a hacer ahora, sabes que es un hito en la historia de YouTube, ¿no? Esto es bastante grande, Frank. Pon la mano. ¿Estás seguro? Pon la mano. La mano online. Vas a venir a mi casa a pelarme. Es lo que yo te pido a ti. Equipado, maquinilla, Frank. Tú me pelas, pero en mi casa. Y entro en Kálvala. Ahí entrarás y al día siguiente, inauguración. Me pelo el sábado y el domingo empezamos. Así que sí, Kálvala
tiene un nuevo integrante, a Stax. Y esto obviamente nos dice que no va a entrar a Karmaland como nunca se supo, aunque en algún momento admitió de que no tenía ningún problema con ellos, solo que no se sentía pues en completa armonía, aunque dijo que no había ningún disgusto. Y esto es lo último que sabe acerca de toda la movida Minecraftera. Si te ha gustado el video de hoy, dale like, suscríbete para más contenido así, apoya los demás canales y activar la campanita, que es muchísimo, muy importante. Un besito para todos y bye bye. La guacha fuman, toman y se arrebatan. Tengo todo lo que la pone loca. Bailan, gozan y se alborotan. Tengo todo lo que quiere la guacha. Fuman, toman y se arrebatan. Tengo todo lo que la pone loca. Bailan, gozan y se alborotan. Yo no soy yankee, pero cada vez que me toman rap en el tanque, parece que hablo y rapeo. Tuve siempre lo que quiero. No tuve lo que quieran las guachas. Nunca tuve auto y plata. La camisa con el no me gustaba. Y creo que ya me volví un poquitito transparente. Se vende la gente. Y creo que si vende, depende. Y creo que si vende, no aprende. Si la chica se encuentra, pásame la dura. Así que me van a todo. Tengo todo lo que quiere la guacha. Fuman, toman y se arrebatan. Tengo todo lo que la pone loca. Bailan, gozan y se alborotan. Tengo